Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Feet trayéndoles un nuevo capítulo de Re:Zero. Viendo el arco 7 de la Tierra de los Lobos. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo me encargo de editar el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 5. El fuego que nos separó, el veneno que nos unió. Cuando no hubo duda de que el cerrojo de la puerta fue hecho adecuadamente, la luz innatural del cuarto se difundió en todas las direcciones como una infección. La penumbra fue disuelta ante un simple interruptor, posibilitando que el emperador de Boyachia divise amenazas ocultas. Sus dos ojos abiertos, con tanta atención que haría verlo loco, escudriñaron las esquinas y recodos. Puntos ciegos que un incauto dejaría disponibles por su incapacidad y confianza ciega. Decenas de minutos pasaron en los que no advirtió secreto alguno. El amanuense de la cautela escribió notas en su cabeza, recordando cada objeto en su sitio, y la forma de sus sombras ante el débil foco del techo. Viéndose supuestamente salvo, se sentó en la cama para desvestirse. Solía haber un encargado aparte para esa tarea en su palacio, por lo que torpemente casi desgasta sus zapatos con sus propios tirones forzados. No tenía un pie atascado en el lodo, y aún así se hundía en un pantano. Camisa puesta y pantalón ajustado, Vincent se acomodó en esa cama previamente investigada. No con los dos ojos cerrados, dadas las sospechas interiores, sino con uno de sus ojos abiertos gracias a su habilidad entrenada por años. Quiso intentar descansar. Puede que lo necesitase de verdad con los pocos días de sueño que ha tenido durante la reconstrucción de su patria. Si sumásemos el prolongado tiempo de visionado al que se le hubo expuesto, con esos glóbulos oculares acostumbrados al mundo fáctil, estaba el peligro de hacerse daño. Un daño real a sus retinas resecas. A riesgo de sufrir ese castigo, Vincent mantuvo fija su mirada al techo. En un inepto intento de no pensar, deseó que el blanco de esa superficie absorbiese las películas de su cabeza. Que acallase a la paranoia de su mente, amontonada en teorías consecutivas a las que deseaba destruir una a una. Describir el sentimiento despertado tras enterarse del regreso por muerte, era infantilizar su maduro comportamiento por culpa de la confianza, a regañadientes, que se tiene a un maldito perro. Uno que sabes que no muerde, que perdona fácil, que vuelve, y que, por ende, no puedes temer. Pero debería temer, ¿no? El chucho puede contagiarle las pulgas. Morderle los zapatos. Destruir su alfombra. Matarlo si mordía su tráquea en seco. Y todavía peor, ¿no debería descubrir alguna correa? ¿Alguna figura que podría comprometerlo a él y a todo lo que protege? No, pensar en eso. Precisamente en eso. Le generaba ese peso molesto que solo quisiese apartar de un manotazo. ¿Amigo o enemigo? Fue tan fácil descartar lo primero e inclinarse a lo segundo en el inicio de su relación. Los Stargazers eran pantomimas merecedoras de su repudio y parte de su política personal de utilitarismo. No cabía en su personalidad aceptarlos fuera de ese papel. Pero Natsuki Subaru no era un Stargazer. No miraba el futuro, sino que volvía de él. Experimentaba los males impropios de un ser viviente que trascendía fronteras desconocidas. El emperador no tenía control por no mirar al futuro, por ser observado por el futuro en su lugar. Y pese a eso, ¿por qué confiaba en alguien quien superaría sus expectativas? ¿Qué hacía que viese más que una amenaza? ¿Y por qué la imagen de Chisagold pasaba por su mente una vez las posibles propuestas del pelinegro se intentaban asentar? Apretando sus puños, prefiriendo concentrarse en su reciente encuentro con Priscilla, decidió que los problemas serían tratados con la mayor rectitud. Porque desvariar en sus sentimientos era ajeno a su persona. Ser volátil era típico del molesto chico en quien giraba todo este embrollo. La pantalla se nubló tras la última revelación. Las palabras de la narración cayeron frías. ¿Cuáles sentencias del destino para dictar el colmo de los males? Requebrajando la fugaz satisfacción de escapar a un primer peligro. En una montaña rusa que iba directo a un pozo, ¿no valía la pena esperar más que oscuridad? ¿Más que desesperación? Hermano, tus estrellas son malvadas, Al sacudió su casco de lado a lado. No había palabras mejores para anunciarlo. Vincent sintió un sudor frío bajar de su frente. Recordaba perfectamente lo sucedido. La cuestión es que, con contexto, era todavía peor de lo que pensó.
Por una vez, no temería admitir que le preocupaba sus circunstancias. Esperaba que nadie le preguntase para no estar de acuerdo. Zelda pudo estar recelosa de los eventos desde que iniciaron. Sus ideales estaban en juego con el poder de Subaru. No dudó de sus evaluaciones desmedidas, hasta ahora. Los Shudraks no huyan del destino. Si era necesario, dejaban que él las consuma en su trifulca por desafiarlo. Dejaban que su carne, antes bella, antes viva, antes guerrera, sea comida de los gusanos y carroñeros. Porque la dignidad estaba en el acto de luchar a la talla de la guerra. A la talla que la vida exigía en medida. Y por eso, sabiendo de sobra lo que Subaru había logrado desde que llegó a sus tierras, ver cómo pasaba de un problema a otro no era malo para sus estándares. Era satisfactorio. De una retorcida manera de la que ella no se jactaba orgullosa, pero sí consciente. Lo bastante consciente como para sentirse asqueada de su actitud. Era pronto dar un veredicto sobre el chico pelinegro. Ella lo sabía. Su mentalidad fría no daba pie sin medir consecuencias. Pero fue esta justa razón la que también la hizo ser severa por cada prejuicio formulado. A medida que la proyección continuaba, acababa verificando quién siempre fue y que nunca debió dudarse. Prisionero de guerra, Julius no se lo quería creer, pero su mente asimiló con prisa lo acontecido. Gracias a su porte y experiencia en guerras, escuchar de esa posibilidad no era descabellada. Solo lo dejaba asqueado. Agarrando la empuñadura de su espada bajo su firme puño, su voz salió con una expectativa sombría. ¿Acaso estaban librando una guerra en esa zona, Vincent-sama? Pregunta que no era una verdadera pregunta. El valor de preguntar es cuando algo se tiene en duda. Nadie dudaba que se volvió prisionero de guerra. Esperaban que alguien lo vocalice para dejar atrás la conmoción. Una guerra sería quedarse corto. Es más una caza. ¿Una caza? ¿Para quién? No eran de su línea temporal. No eran las mismas personas ni las mentes que estaban en su tiempo. Pero su deber de emperador no era para los boyachianos en todos los tiempos, incluyendo esos que pertenecen a otra realidad. No pensaba ceder fácil a las circunstancias previas al gran desastre. Pero eventualmente lo revelarán en pantalla. Todo. Absolutamente todo. Y aún así, cuando antes intentó hablar, el director lo calló. El misterioso ente quería mantener el espectáculo. El misterio. Por lo que este se mantendría hasta que no se pueda censurar. Julius-kun, recuerda, el director no le dejó aclararlo antes. Anastasia frenó a su caballero, quien relajó su postura ante el aparente interrogatorio y se inclinó para pedir perdón. De los presentes, junto a Félix y Reynard, era de los que más le llamaban la atención el cómo Vincent parecía estar involucrado. Es nuestro turno de hablar, tomó el hilo de la conversación Zelda, sacudiendo sus cuestionamientos mentales para otra ocasión. Alzó la voz y recuperó su carácter digno al instante, expandiéndose su fuerza por toda la sala. Mi tribu lleva siglos aislada del resto del imperio, forjando su identidad e independencia. En tiempos recientes, hay eventos convulsos lidiándose a lo ancho del imperio. La búsqueda de mínimos peligros y rebeliones los llevó hasta nuestro bosque. Tuvieron la excusa perfecta para someternos, o exterminarnos, si hacía falta, y justo Natsuki-kun terminó enredado. Ni siquiera era de su campamento, pero Anastasia ya se sentía drenada de energías a estas alturas. No quería ser como Otto-suen. Pero la suerte a ese pelinegro siempre tiraba al traste su estabilidad. Por otra parte, la mención de era importante. Tomó nota mental de ese detalle, acumulado junto a pruebas cada vez más creíbles sobre. Todos, dando por sentado que todo iría de mal a peor otra vez, se pusieron más nerviosos. Vincent, en contra, se recompuso como siempre. A vistas del panorama extendido, esto no debería cambiar el final. Sonará cruel, sí, pero Vincent se sujetaba a los resultados antes que a la tragedia detrás estos. Aunque esa consideración le haría ganarse un puñetazo de Natsuki Subaru. Maldición, Garfield dio un puñetazo al suelo. Se sacudió como sea la rabia del asunto, queriendo gruñirle al destino. Esto no era épico. No era asombroso. Era una burla a su capitán. Repetir estas palabras no cambiaban los hechos. Escuchar el eco de su ira, tan cargada de inmensos arrepentimientos, era abrir un diario de recuerdos de páginas rasgadas. De todas las ocasiones donde se sentía mal por no estar ahí. Se seguía sintiendo así. Sus sentimientos no cambiarían al respecto. Sus nudillos se quedarían igual de secos. Su esfuerzo ahora fue memorizar las caras de esos soldados boyachianos, especialmente del idiota del zapato.
Exceptuando el chico de pelo naranja, el resto podía irse preparando. Una frialdad de otro mundo se quedó prendida en la pantalla. El torbellino de emociones de la que estaba hecha esta persona era indeciso, pero perpetuamente girando en un mismo punto. La ira, una muda para no fastidiar, una gustosa por apuñalar, una volátil para quemar, se dirigió a quienes capturaron a su héroe. Una manera infantil de canalizar su ira, sí, pero más certera que golpear las sillas. Que arrancarse su piel para pedir perdón por el resultado de sus acciones. Que arremeter contra la copia defectuosa en esta misma sala. Al diablo, ¿por qué no todas esas cosas a la vez? Rem imaginó, con la bajeza de sus instintos tocando fondo, una multitud de maldades de las que no se arrepentiría. Mientras tanto, su homóloga era distinta. Tan distinta como pueden parecer dos apasionadas Oni en tiempos de ira. Pero no porque su ira no tuviese dirección. Al contrario, la tenía. Pero hasta ella se veía en conflicto por quién se la merecía y cómo sentirse por ello. Todd tuvo miedo. No tanto como para paralizarla, pero sí para hacerle sudar lo suyo. Difícilmente había tenido tiempo para asumir lo inasumible. Sumergida en un pozo de oscuridad, impide que veas qué tan oscuro es en realidad. Porque ahora, viendo a Todd otra vez, sabiendo de antemano la habilidad de esa persona, no, los hilos se entretejieron por sí solos, como una invasión de arañas. La ciudad de Garkla. El lugar donde Todd los acorraló. Donde Subaru logró prever los movimientos del soldado para escapar con vida. Con vida, esa sola palabra era engañosa. Tú. Lo hiciste. Tú no, tú no. Indignada, horrorizada, mordiéndose un dedo para cegar un grito y silenciar sus ojos. Rem se metió en su cabeza, dando vueltas en sucesos de los que creyó sobrevivir por suerte. Y queriendo, en el fondo, que de verdad haya sido suerte. Sus párpados se sellaron para no ver cómo ella lo haría sufrir. Esa táctica sería breve, pero fuertemente achable a su debilidad. Mordió con más fuerza de su dedo para obligarse a salir de esa locura. Spica tuvo que sujetarla para que no se haga más daño. Para la niña fue más simple. Un miedo primario e instintivo hacia ese hombre. La desagradable sensación de darle la espalda. De sentir lo peligroso que era. Si su mente entiendese más a fondo las incógnitas sobre Natsuki Subaru, habría visto el mapa de horrores a los que conducirían. Peor aún, ¿será capaz de contemplarlos y no derrumbarse? Subaru, Emilia apretó el costado de su brazo. Quería abrazar a su caballero. Reclamar la oportunidad de llevarlo en el cine. En teoría, ya era su turno. La oscuridad sentenciaba el fin de toda una parte de sucesos. Sería correcto pedirlo. Emilia entonces vio a Rem. Más destrozada que antes. Apretando sus labios, Emilia decidió quedarse callada. Y así, cuando las personas de la sala continuaron hablando sobre qué iba a pasar, las luces hicieron acto de presencia. La exhibición no era misericordiosa. Otra vez, su conversación deberá responderse viendo, no charlando. Oye, ¿qué es lo peor que te ha pasado como comerciante ambulante? Y ahí está. Otra pregunta desagradable más, ¿deberían sorprenderse a estas alturas? La pantalla volvió al pasado. Uno grabado a fuego por los miembros del campamento de la semielfo. Rasgado con las uñas para ser preservado por parte del corazón de ese mismo campamento. ¿Quién diría que estos recuerdos, fútiles, rápidos, normales, fuesen a ser revisitados con tanto fulgor? Quienes conocían a Subaru, podían imaginarse cuánto los apreciaban. Y ni así hicieron justicia ante la verdad. ¿Puede que Subaru los ame más de los que ellos lo quieren? Tonterías, Otosuan, tonterías, ellos se sienten superados ante la magnitud de su bondad. Soldados de plomo ante un tanque blindado. Pero hacerse esa suposición sería el peor punto de partida. Rendirse y ser víctimas de su impotencia. Ya lo sabían, ya saben qué desea Subaru. Y Otto, como buen amigo que es, está dispuesto a ser su muñeco de burlas si es para remediarlo. Eso es aterrador, Natsuki-san. Pero no hay de otra, aceptó su destino en silencio, siseando sus dientes con una risa ahogada. Llevaba rato con negatividad. Desde que empezó el arco 7. En eventos donde el pasado y futuro se reconstruyen constantemente en presentes engañosos, ver un pasado fijo y que se tenga certeza de que fue, se volvía el tesoro de una isla desierta. Otto dudaría de sus capacidades. Pero ante un tiempo que sí fue posible de crear gracias a sus contribuciones, ¿qué más puede hacer que sonreír? Subaru. Verás, Garfield y yo estábamos charlando un poco sobre viajes en solitario.
Supongo que en tu caso es algo diferente, pero eras un comerciante ambulante, así que estás familiarizado con ese tipo de cosas, ¿verdad? Otto. No diría que te equivocas, pero yo tenía a Frufo conmigo, como mínimo. Gracias a mi protección divina, siempre tenía a alguien con quien hablar, así que no sentía que viajaba solo. Mientras hablaba, Otto se frotó los ojos y colocó los documentos sobre el escritorio. Luego, frente al escritorio donde reposaba la montaña de papeles, dirigió su mirada hacia los dos invitados que estaban sentados en el sofá con un tablero de shatranj extendido entre ellos. Subaru y Garfield. Aunque Subaru tenía la ventaja en esta partida, cada movimiento que hacía ponía en peligro o aseguraba su posición. Otto. Garfield, mueve al mercader 2 casillas hacia adelante. Subaru. Oye. Otto, maldito. Garfield. ¿Eh? Oh. Así que eso es. Realmente me salvaste de esta, Otto bro. ¿Necesitas usar trampas para ganarle al jefe? Jajajajaja. Oye. Cecilus rió a carcajadas mientras Garfield agachaba la cabeza e intentaba defenderse de lo indefendible. Al samurái de Boyachia le hizo mucha gracia porque, al menos, él había perdido contra el jefe sin nunca recurrir a ayuda. Como buen protagonista, solo ganaría con solo una rápida mirada, Otto discernió el movimiento más ventajoso a hacer, recibiendo dos reacciones diferentes de Subaru y Garfield respectivamente. Ignorando cómo Subaru luchaba en la situación en la que se encontraba instantáneamente, aún así, murmuró Otto. Garfield, ¿te interesa viajar solo? Garfield. Si me interesa, ¿dices? Claro que sí. Pero ya sabes, pasé muchísimo tiempo atrapado en el santuario, así que nunca pude viajar ni nada. Otto. Ah, ya veo. ¿De verdad estás interesado, verdad? Bueno, con tu autosuficiencia y tus habilidades de autodefensa tan altas, creo que te iría muy bien. A diferencia de Natsuki-san. Subaru. Oye, no me subestimes así. Mi mentor ha estado elogiando mucho mi progreso últimamente, para que lo sepas. Otto. Parece que decidió usar los elogios para motivarte. Después de todo, es difícil saber si los elogios o los regaños funcionan mejor contigo. Barusu masoquista, vos masoquista. Hermano mayor masoquista, diría mi bro, habló en tercera persona y sacó risas leves de algunos espectadores. Tanza, Shaula, Beatriz y las Rems querían pegarle por atreverse a bromear de esa fiesta. Los comentarios de Otto fueron muy suaves hacia Garfield, pero muy duros hacia Subaru. Sin embargo, teniendo en cuenta lo estricto que era Garfield consigo mismo y lo propenso que era Subaru a dejarse llevar, probablemente fue el enfoque correcto. Pero dejando eso de lado, Subaru. Bueno, ¿cuál ha sido el peor momento que has tenido como comerciante ambulante? Otto. ¿Por qué insistes tanto en saber eso? Garfield. Puede que el capitán solo pregunte por curiosidad, pero yo estoy realmente interesado, Otto bro. Sabiendo que eres un tipo tan duro, me imagino que estarías bien a menos que te encontrarás con un dragón enorme o algo así. Otto. Garfield, ¿no crees que tus expectativas sobre mí son demasiado altas? Es lo mismo de siempre, Otto bro. ¿Te subestimas tanto como el capitán? Oh, demonios, ¿eso era cierto? Otto se desconcertó y se puso rojo por ser igual a Natsuki. Se preguntaba si Subaru se sentiría igual al darse cuenta de los ciegos que eran ambos, si es que sus amigos tenían razón. Haría falta una emergencia de tal magnitud para poner a Otto realmente en una situación comprometida. La gran confianza que Garfield depositaba en Otto le llevó a albergar esa idea, que, si bien era ligeramente exagerada, no era muy diferente de la valoración que Subaru hacía de la capacidad de Otto para responder a las crisis. Otto-sama es grandioso, Fr. Frederica-san. Disculpe, Otto-sama, solo quería aclararlo. Entre el elogio de la narración desde la perspectiva de Natsuki y la sirvienta bestia, ¿cómo iba a aguantar? Tal vez con algo de alcohol, Subaru. Bueno, la verdad es que no veo que algo así vaya a pasar, Otto. ¿De qué te quejas? He estado en varias situaciones de riesgo a lo largo de mi vida, pero diría que la peor fue aquella vez que un grupo peligroso me mantuvo cautivo. Garfield. ¿Qué quieres decir con tipos peligrosos? ¿Os atacaron bandidos o algo así? Otto. Bueno, algo parecido. Me separaron de Frufo y de mi carruaje, y luego me dejaron envuelto en una estera, sin armas ni herramientas a mano. Así que me preparé para morir. Subaru. Aún así, gracias a su ayuda, nuestro Otto está aquí con nosotros ahora. Esos chicos que te encontraron merecen un agradecimiento como es debido, ¿no crees? Otto. Sí, tienes razón. Subaru. ¿Qué pasa con esa respuesta tan tibia? Me estás poniendo nervioso, tío.
¿De verdad que el hermano mayor llega a ser idiota? Felt puso su mano en la frente para expresar su exasperación. Aunque viéndolo bien, Otto tenía parte de la culpa por no ser más claro. Patético, soltó Ran con cero filtro. ¿De verdad que Barusu podía ser tan Barusu? Hermana, las palabras temblorosas de Rem la callaron de vuelta. Su otra hermanita no estaba en su mejor momento. Claro que no aguantaría hablar así de él. Lo siento hermana, Barusu a veces, solo es Barusu. Rem sintiendo con lentitud. Apegó más a Spica mientras que su habitual fastidio hacia ese chico era reemplazado por el arrepentimiento. No era igual a Otto. No sabía nada de la historia de ese comerciante, probablemente por la falta de sus recuerdos. Pero, por lo menos, él era más capaz que ella para dar a entender su agradecimiento. Agradecimiento. La maldición jactanciosa de la que era torpe para mostrar abiertamente. Pero es que ¿cómo podía lidiar con esto? ¿Cómo? ¿Cómo era correcto sentirse sabiendo lo que él hizo por ella? ¿Cómo? Así que, ahí estaba ella. No agradeciendo. No siendo gentil. No siendo más que la mujer borrada por el mundo. A la par que Rem llegaba a estas consideraciones, una chica cierva apretó su vestido, entre molesta e irritada. No hacía falta verlo directamente para hacer las conexiones necesarias entre la persona de la historia de Otto con aquella otra persona en la sala. Para todos era obvio qué clase de haría eso por alguien más, y ni estaría enterado de su amable acto. Tanza creó ovillos por tanto apretar sus manos en la vestimenta. Antes ya le era agrio la falta de perspectiva de su. Pero ahora, con el conocimiento de él, acababa siendo engorroso y seriamente preocupante. No hubo tiempo ni lugar donde ella pusiese en cuestión su bondad. Pero no iba a por eso quedarse sin argumentar nada. Porque podía opinar. Podía sentir detrás de su sólida expresión. ¿Schwarz-sama sería capaz de entender cuánto bien había hecho en realidad? ¿Ella sería capaz de comunicárselo? Subaru frunció el ceño ante la inesperada reacción de Otto. A pesar de la respuesta de Subaru, Otto se mantuvo extrañamente tranquilo y sereno, con una postura casi divina. Mientras Subaru sentía escalofríos recorrerle la espalda, Garfield apretó el puño con un «pero oye, Garfield. Ahora sé todo lo que has pasado, Otto bro. Pero no te preocupes. Puedes estar seguro de que no dejaré que te vuelva a pasar nunca más, ¿entendido?» Otto. «Ah, ¿sí? Bueno, sé que puedo contar contigo, Garfield». Natsuki-san, por otro lado, Subaru. No puedes compararme con Garfield en términos de fuerza de combate. Harás que sienta que todo el esfuerzo que he hecho hasta ahora no ha servido para nada. Subaru movió su mano vacía como si blandiera un látigo. Con un gesto similar, Garfield fingió aplastarlo con sus colmillos, dejando claro a su oponente su impotencia. Subaru gimió mientras la victoria de Garfield lo hacía mostrar abiertamente su alegría. Mientras observaba a los dos, un desanimado A escapó de la boca de Otto. «Trampas, trampas, trampas, que te calles», le gritó Garfield a Cecilus, con la cara roja hasta las orejas. Frederica rió por lo bajo. Esto era el perfecto ejemplo de la familia construida por Natsuki. Abel rechistó, ocultando la diversión con una mano sobre su boca. Medium, que llevaba rato desanimada y pobremente recomponiéndose, observó a Vincent con una ligera sonrisa. El emperador volvió a su cara de piedra y le echó una reprimenda con solo verla. Otto. Garfield, mueve al mercader en diagonal hacia la derecha. Vamos a demostrarle de qué estamos hechos los mercaderes. Subaru. Arg. Maldita sea, Otto, idiota. Garfield. Oh. Mira, jaque mate. Capitán, qué debilucho eres. Subaru. Pero no lo hiciste solo. Rodeando el tablero de Shatranj, Subaru gritó junto con su ejército acorralado. Desde el momento en que se formó la alianza entre Garfield y Otto, solo había una cosa que se le permitiría hacer: retirarse mientras lloraba desconsoladamente como el mal perdedor que era. Garfield estaba agarrando su cabeza. La vergüenza de ganar de esa forma no se la quitaría nadie. Disfrutó de esa victoria en esa ocasión, pero era vergonzoso cuando alguien más miraba cómo fue. No obstante, rápidamente la vergüenza se transformó en un sentimiento indescifrable para el muchacho. Él sabía que se sentía agrio recordarlo, como a la vez una pizca de felicidad. No sentía remordimientos porque Subaru, tras esa fachada alegre, seguía ocultando su angustia. Era más bien la certeza infantil de que él fue feliz durante todo ese año de paz. Y que, en breve, volverían a ver el horrible destino que le aguardaba. Por esto mismo, Garfield apretó sus puños y dirigió uno hacia un pectoral suyo, como bombeando su corazón de valentía por medio de su fuerza.
El joven Tinsel no era un cobarde. Su voluntad férrea le era suficiente para pulir su espíritu. De dicha manera, sonrió y no dejó que ninguna parte de sí mismo dude de que su capitán saldría de esta. Un prisionero de guerra. En cuanto oyó esas palabras, lo primero que le vino a la mente a Subaru fueron los pensamientos de noches como esa. Le habían arrebatado sus armas y herramientas, junto con su libertad, y lo habían mantenido cautivo por alguien a quien no conocía. Tal como había dicho Otto, era una situación inevitable para resignarse a la muerte. Sin embargo, para Subaru, lo que importaba mucho más era, Subaru. Rem, debería haber habido una chica conmigo. ¿Qué le pasó? Ah, así que te decimos que eres nuestro prisionero de guerra y lo primero que se te pasa por la cabeza son chicas. ¿Me equivoco al pensar que esto significa que estas chicas son importantes para ti? Volviendo al desagradable de la visualización, todos contuvieron el aire antes de volver a respirar. Lo que fue, fue. No había que dar más vueltas. Excepto para las dos Rems, particularmente autoculpándose a estos sucesos, todos los demás aceptaron lo próximo que verían. Emilia apoyó su mano en el corazón, y, en un torpe intento que ya sabía que no funcionaría, aún así rezó. Por otra parte, Flop, Medium, Spica y Rem, no estaban nada tranquilos. Porque el hombre en pantalla era aterrador. Tan aterrador cuando se proponía hacer algo, que ellos habían preferido olvidarse de él una vez lo superaron. Rem era más receptiva con él pese a lo sucedido en Garkla, pues era el prometido de su mejor amiga. Había visto el dolor que su amiga sufrió cuando él falleció. La fortaleza mental de Katia, que solía ser francamente impresionante para Rem, cedió una vez todo desapareció de su vida. Saber que ese chico estaba en la pantalla, por eso, le era ver el fantasma de un dolor ajeno y a la vez imposible de ignorar. El causante del dolor de su amiga, y probablemente, el dolor de quien consideraba preciado. ¿Cómo podía volver a simpatizar si descubría la verdad? ¿Cómo podía ver a su amiga alguna vez y no escupir sobre su difunto prometido? Flop fue el primero en conectar puntos. Sí, ya llevaba rato haciendo conexiones. Él es inocente, no estúpido. Pero ver a Todd le hizo recordar un momento concreto, la vez en la que Natsuki Subaru gritó a un enemigo invisible, como si ya supiese de su inminente llegada. Claro. Por eso Esposo Kun gritó. A voz viva, fue imposible no darse cuenta de su deslumbramiento. Todos le dirigieron una mirada, no sabiendo bien qué quería decir. Fueron pocos en la sala quienes ya daban por sentado la naturaleza de su reacción. Aclárate, Flop O'Connell, habló Vincent, irritado porque el comerciante no era claro para el resto de personas. Él ya intuía de antemano qué conexión hizo, pero de nada servía conjurar el drama entre las personas sin contestar cuál era su núcleo. Emperador Kun, ese hombre. Ese hombre nos persiguió a mí y a Esposo Kun en la ciudad. El jadeo de sorpresa fue esperable. Muchos estaban pensando que los sucesos eran malos como para tener que añadir un oponente oculto. ¿Me estás diciendo que ese hombre va a traicionar a Pal? Señaló Al con un dedo, a la imagen estática del pelinaranja, genial, otro más a la lista, ignorando por completo el último murmuro, Flop agitó sus manos, algo nervioso ante la revelación pero lo bastante firme para hablar. No, o lo correcto sería decir que no tengo suficiente información. Esposo Kun, Spica-chan y esposa San escaparon de su campamento y, junto a mi hermana y yo, fuimos cazados por él en la ciudad amurallada de Garkla. ¿Y estás diciendo que, para escapar, Natsuki-san debió regresar de la muerte? Preguntó tibiamente Otto. Increíblemente, sin fe en una respuesta negativa, y más recto para aceptar la información. Estoy muy seguro. Muy seguro, Flop apenas lidiaba con la creciente perturbación que bajaba hasta su estómago. Que crecía poco a poco a medida que el shock se diluía. No pude salvarte. No pude ayudarte. Esposo Kun, tú me salvaste. Pero yo no pude salvarte a ti. Flop falló. Falló miserablemente en vengarse del mundo. El mundo le arrebató a un gran amigo. Él no lo impidió y, muy probablemente, su pellejo fuese rescatado por él. Él no me reprochó, Esposo Kun me agradecía todo el tiempo, darse cuenta abrió su mente a más respuestas por cada interacción con él. Todas las veces donde decía que su vida no habría sido igual sin los hermanos O'Connell. Oh, Esposo Kun, lo siento tanto. Debió ser duro. No huya de todo el pesimismo, pero sí dejaba espacio para una convicción más. Él falló. Eso no podía ser negado. Él no iba a negarlo ni disfrazarlo para excusarse ante el mismo mundo que era su enemigo. Pero con esta manera de pensar, él consideró, Esposo Kun, eres increíble. Subaru tuvo en contra el mundo, y ganó.
Era verdaderamente sorprendente, por más que si hubiese alguien en quien él esperaría una victoria. Fuese su amigo, esposo Kun. En la sala, la mayoría de espectadores asimilaron la pieza de información con cuidado. Era muy posible que fuese una pista real sobre el uso del. Preocupante, sí, pero predecible a largo plazo. Guión. Los ojos de Rem quedaron estáticos. En su cabeza, la afirmación de Flop tenía sentido. Y eso, lejos de satisfacer curiosidad alguna, fue un golpe directo a su frágil ánimo. ¿Qué? Salió una palabra de su boca, que pronto quedó en menos que vacío. Rem no se aceleraba por los nervios, sino que su cuerpo se enfriaba al saber de este nuevo dato. Una vieja convicción suya estaba en lo cierto. No podía ser de otra. No podía ser de otra esta realidad deprimente donde él moría por ella. Era tan cierto, que dolía. Todo dolía. No con una fuerza pulsante en el corazón. Era un dolor extendiéndose con merecida causa a su cuerpo y su alma, acomplejando que ella de verdad fue la culpable de todo. Desde el principio, fue la culpable de su sufrimiento. Y eso la dejaba más confundida por el amor de él, por lo que ella debería sentir al respecto, pero más importante todavía, sobre qué significaba su existencia en todo esto. La causa final del mal, eso era, ¿no? Spica no tenía idea de cómo sentirse. Muchos menos palabras capaces de ser pronunciadas. Y ella, que suele ser atenta para tranquilizar a Sue, entró lentamente a una comprensión más grande detrás de esta pesadilla. Si así era como Sue reaccionaba, eso significa que en Chaos Flame. De repente, actitudes incomprensibles, no cuestionadas pero presentes, se cernían más oscuras para la ex arzobispo. Esto era el dolor que él tuvo que soportar. La historia que no pudo ser escuchada. La historia en la que ella no se enteró de los problemas que provocó. ¿Y si acaso, ella hizo algo en esos que no recuerda? ¿Algo lejos de su antigua personalidad? Solo de pensarlo la estaba carcomiendo. De esta forma, la revelación les aseguraba nuevas muertes. Tendrían que prepararse para verlas. El hombre que había estado agachado justo antes, es decir, el joven que parecía haber detenido al hombre violento que le había metido el zapato en la boca a Subaru, cerró un ojo en respuesta a su pregunta apagada. El joven tenía el pelo de un naranja brillante y parecía un poco mayor que Subaru. Sonreía amablemente, pero eso no lo tranquilizaba, dada la situación. No llevaba una armadura completa propiamente dicha, pero como vestía ropas ligeras a modo de armadura, probablemente también era uno de los guerreros del campamento. Un guerrero, no un caballero. Subaru. Te lo voy a preguntar otra vez. ¿Dónde está la chica con la que estaba? Joven de pelo naranja. Qué terco eres. Aunque, no es que me disguste, está sana y salva. Ambas están llenas de energía y vitalidad. Demasiada, si me preguntas. Subaru. En serio. Por orden de prioridad, Subaru hizo su elección de asegurar a Rem antes de pensar en su situación. Para algunos como Guillermo era lo que debía hacerse. Por más reservas que tenga hacia la Oni, sigue siendo una amada de Subaru. No puede simplemente decirle relájate cuando un amor tuyo está en peligro. Primero se llega a los golpes antes de suponer que todo está bien. Él, por lo tanto, comprendía su enfoque. Julius, Félix y hasta Reynard estaban en sintonía, aunque Félix tenía menos afinidad por culpa de a quién se le dirigía esa dedicación. Podía respetarla en pos de él, pero de ahí a decir que valga la pena, no cree que sea el caso. No es que Rem sea precisamente la mejor mujer del mundo. Otto contuvo una exhalación. Ya lo suponía. Así iba a ser, priorizar a Rem en medio de un entorno hostil. No podía ser otra. Lo entendía. No le gustaba, pero lo entendía. Otto estaba en conflicto con Rem. En su interior pensaba que la buena voluntad de Rem no quitaba lo que hizo antes de convertirse en quien es, ni que pedazos de ese quien no se han eliminado todavía. Pero, negarle la sonrisa de felicidad a Subaru era impensable. Así que, por una vez, sabiendo cómo de tonto era ese amigo suyo, lo animó en silencio. Emilia era parecida, salvo que no dudó en que Subaru mantendría en buen estado a la doncella Omni. El problema detrás de eso era siempre el mismo, solamente. Así que, cuanto menos, decidió enfrentar la pantalla y recordar cada cosa que hubiese. Eso era lo que podía hacer como líder y amada de Subaru. Lo que podía jurar tras esta turbia situación. Por parte de Rem, se cantaba otra historia distinta. Ella ya dio por hecho que su actitud de héroe no era el problema, porque ser era su ambición. Su método para abarcar sus deseos puros. Eso no la haría no fruncir el ceño.
tomar cada palabra y acción suya con la misma ligereza. Si esta situación acabó así, solo había una culpable. Y esa culpable sí merecía su odio. Subaru se aferró a la respuesta del joven mientras éste le dedicaba una sonrisa forzada. Se inclinó hacia adelante para poder oír la respuesta que quería, pero el joven lo empujó hacia atrás por la frente, diciendo oye. Impidiéndole acercarse más. Joven de pelo naranja. Tienes las manos y los pies atados. No te vas a caer y a morderte la lengua si te pones así. Oh, no me mires así. Ambos están sanos y salvos, no miento. Subaru. Ambos, ni hablar. Deja de darme respuestas a medias. Me conformo con que la chica de pelo azul esté sana y salva. Joven de pelo naranja. Esa es una respuesta terriblemente cruel, ¿no crees? Sin exagerar, esos eran sus verdaderos sentimientos, aunque probablemente no tendría sentido decírselo al joven. En cualquier caso, por el momento creería lo que el joven había dicho. El siguiente asunto era la situación de Subaru y Rem. Anteriormente, había dicho que había tomado a Subaru como prisionero de guerra. Subaru. Me resulta difícil aceptar ser prisionero de guerra, pero digamos que lo hago, ¿por qué me mantienen alejado de ellos? Joven de pelo naranja. Si quieres verlas, te dejaré hacerlo después. Si respondes a nuestras preguntas con sinceridad, ahora mismo, esas chicas están en la cárcel. Subaru. En la cárcel. ¿Por qué harías eso? Rem, disgustada pero comprensiva, sentía que esa fue la decisión correcta. Un pequeño castigo por haber sido tan mala con Subaru. No confiaba en esa versión de ella. Suponía cuáles eran sus prioridades en un entorno como ese. Y sabía que entre esas prioridades no estaba su amado. Ese monstruo, con discreción, echó un vistazo atrás y percibió a Spita entre los brazos de Rem. Una hilera de gruñidos controlados se le escaparon, tapados por su propia boca. No quería entender qué demonios tenía de especial Spita. Le era, por ahora, indiferente. Solo podía sentir la frustración de Subaru al ver que ella anteponía a una enemiga sobre él. Solo de pensarlo era escalofriante. ¿Por qué Neo-sama? Rem prestó atención a su hermana, Ram. La Oni rosada pasaba de vez en cuando una mano por la espalda de su otro yo para tranquilizarla. Un gesto traicionero sabiendo que tocaba a una versión defectuosa. Puede que ella eligiese estar con Subaru primero. Pero de ahí a ver con positividad los cuidados de Ram con esa Rem, había un muro infranqueable. Las duras condiciones asociadas con aquello le vinieron a la mente inmediatamente después de escuchar la palabra cárcel. Sin embargo, mientras intentaba obtener más detalles al respecto, sus 3 dedos rotos de la mano izquierda gritaron de dolor. ¡Ga! Subaru vio estrellas y apretó los dientes. Detrás de él, el hombre que llevaba un parche en un ojo le había pisoteado los dedos heridos, con las manos atadas a la espalda. Lo voy a matar, cualquiera juzgaría que Shaula iba a pasarse a modo destrucción. Sus pupilas casi se dividían para manifestarlo. Bastardo. Gritó Rem sin pudor, con su pecho hirviendo. Los guerreros experimentados se llenaron de rabia. Un trato de ese tipo era asqueroso y propio de cobardes. ¿Así era como Boyachia trataba a los prisioneros de guerra? Wilhelm fue de los pocos que se contuvo mejor. La rabia estaba presente. Mas algunos remordimientos pasaron a su cabeza, con imágenes de la guerra semihumana echándole en cara sus viejos pecados. Yorna-sama, ¿me da permiso para golpearlo cuando volvamos? Te dejaré el golpe de apertura y el de gracia. Yo me pido el intermedio. Ama y sirvienta congeniaron en un punto compartido, mientras cada una cerraba sus puños. Rem juró que golpearía a Jamal si lo volvía a ver. No podía decidir sobre qué sentir respecto a Todd, quien ya estaba muerto, pero por lo menos un buen puñetazo era castigo merecido hacia el hermano de su amiga, y tal vez Katia no tuviese ningún problema. El hombre pisoteó brutalmente los dedos rotos de Subaru y dijo: hombre con parche en el ojo. Si prestaste atención antes, eres un tipo que carece por completo de la autoconciencia propia de un prisionero. Solo necesitas responder las preguntas que te hacen, ¿o me equivoco? ¿Eh? Joven de pelo naranja. Jamal, para allá. Vas a hacer que se desmaye otra vez. Jamal. Me hierve la sangre que no le den el puesto que tiene. Mientras su cuello y la parte superior estén bien, puede hablar. De todas formas, si 3 de ellos están rotos, ¿qué daño habría en tener 2 más? Joven de pelo naranja. Jamal. El hombre que le había dado una patada en la mano a Subaru, Jamal, lo miró con malicia mientras decía eso. Pero al hacerlo, el joven lo llamó repentinamente en voz baja.
Lo está ayudando, pronunció débilmente Emilia, viendo que ese hombre no se veía como un probable enemigo en la pantalla, pero a la hora de la verdad, no iba a ser inocente y permitir que su mente sea benevolente con él. Había escuchado claramente no una acusación, sino una constatación de su traición. Entonces, ¿por qué? Emilia enguñó su palma por la presión de sus dedos. De verdad, no lo entendía. Y seguía sintiéndose estúpida por no entenderlo. O porque quería seguir tratando. No canalizaba de momento sus sentimientos en furia. El verlo sería el combustible necesario para cimentarla. Lo que podía sentir ahora, era una amargura bufonesca. La cruel burla de que su volverá a sentir la traición. Al oír eso, Jamal contuvo la respiración y, a regañadientes, apartó el pie diciendo: «Está bien, entonces. Subaru. GHK. Jamal. TSK. Le debes las gracias a Todd. Me dan ganas de vomitar. Más te vale que tú ruegues por el perdón». La rabia de Tanza hervía sus venas. Su único deseo era tener a Jamal de frente y propinarle un golpe contundente en sus tripas. Para luego destrozarle el susodicho pie. No importaba dónde viese en la pantalla. Había dos hombres incorregibles en ella. Un aparente traidor y una mosca molesta. Los sentimientos al traidor no eran conflictivos en ella como los demás. Todd ya le fue sospechoso en su encuentro en la capital de Rubgana. Poco le importaría odiarlo ahora. Más si sabía actualmente en qué estuvo involucrado. Tanza sabía algo que pocos tienen en cuenta. Todd es sumamente pragmático. Ese rasgo de personalidad quedó claro en el momento en que dejó sus diferencias con Subaru para colaborar durante el asedio zombie. Pero no era el tipo de practicidad de un hombre cordial, que no quiere conflictos, y que opta por la mejor opción. Era más bien la practicidad fría de quien usa a otros de señuelos y para defensa personal. Tolerable antes, porque no eran aliados reales, pero asqueroso si es que alguna vez usó y asesinó a su señor. Sin darse cuenta, la niña liberó el enojo secreto en contra de sí misma hacia una entidad ajena. No se haría consciente de esto, pero Yorna sí. Yorna dejó que su segunda al mando deje fluir su ira como vea. Solo esperaba que no ignore su complicidad en un evento que queda pendiente por ver. Tras liberarse de la presión sobre sus dedos fracturados, Subaru pudo respirar de nuevo, a lo que Jamal le escupió. Dicho esto, Jamal le dio la espalda y abandonó la tienda furioso. Cuando el sonido de sus pasos se oyó a lo lejos, el joven, Todd, se rascó la cabeza. Todd. Ay, ay. Lo siento mucho. Ese tal Jamal es bastante quisquilloso. Al fin y al cabo, fue su unidad la que los encontró a ustedes a la orilla del río. Pero, Subaru. Pero. Todd. Bueno, al parecer la chica que te acompañaba dio bastante pelea. La gente de su unidad quedó medio destrozada, y él, siendo el comandante, quedó en ridículo. Subaru. Oh, ahora que se había hecho una idea aproximada de lo que había sucedido, Subaru también sintió ganas de llevarse las manos a la cabeza con exasperación. Anastasia se agarró de la cabeza, sumida brevemente en un enojo exasperado. Duró poco a comparación de otros incordios sufridos, porque la imagen mental sobre el suceso no le hizo ninguna gracia. Transformó su enojo en una incómoda empatía que rara vez se permitía ver relacionada entre ella y Rem. Echidna notó el repentino silencio y el tumultuoso cambio en un parpadeo. Quiso preguntar, hasta que Anastasia fue la que se recompuso. Respiró hondo y exhaló, dando por primera vez un impredecible asentimiento. Miserables, Ram quería cortar al estúpido Jamal con todavía más ganas. ¿Cómo se atrevía? La sola idea de imaginar a su hermana rodeada de hombres y que fuese hecha prisionera con ellos, maldita sea. Malditos. Sus ojos se enrojecieron. Hizo una muesca de disgusto. Se controló pese a que la ira ya amenazaba con lanzar un fura a la pantalla. Rem se estremeció. Por una vez, no se enfureció con su viejo yo. Si hubiese podido, habría luchado contra todos ellos y habría escapado con Subaru. Rem, en cambio, no pudo estar más en desacuerdo con esa imprudente maniobra. Fue precavida. No se cedió al riesgo, y estaba dispuesta a suicidarse con tal de evitar un destino peor que la muerte. Pero si al día de hoy pensaba esto con cuidado, no solo no salvó a nadie, sino que empeoró su situación. ¿De verdad, no había hecho algo útil? Probablemente esto ocurrió después de que Subaru se arrastrara por la orilla del río y perdiera el conocimiento. Rem, que había despertado antes que él, le había dado una paliza a Jamal y a sus hombres cuando llegaron. Por eso Jamal estaba de tan mal humor. Subaru. Yo odio a ese tipo, Todd. Jaja, qué coincidencia.
A mí tampoco me cae muy bien. Dicho esto, nos estamos desviando del tema. ¿Cómo están tus dedos? Subaru. Están rotos, aunque el dolor ha disminuido. Aún así, el dolor punzante era implacable. Sin embargo, Subaru apretó los dientes con fuerza y, por el momento, reprimió los gemidos de dolor. Si el tiempo se lo permitía, afrontaría la deuda de dolor acumulada más adelante. Ahora mismo, tenía que afrontar lo que tenía delante. Wilhelm agachó la cabeza. No le gustaba ver a Subaru herido. Pero odiaba incluso más saber que en su juventud hizo cosas peores a otros jóvenes. Un arrepentimiento más en su lista. Subaru. Todd, ¿verdad? Todd. Ah. Así que estabas prestando atención. Sí, me llamo Todd. Y aquí va una pregunta de tu Toxan local. Ya lo dije antes, pero, Subaru. Supongo que debería responder con sinceridad. ¿Qué es lo que quieres oír? Con la suerte que tengo en la vida, ¿qué puedo responderte realmente? Insensato. Así no se negocia una captura, reprochó Vincent mordazmente. Por más ganas que se tenga de salir de una situación, obsequiar la información a la primera era dar por zanjado lo que puedes ofrecer. Todd. ¿Qué clase de muestra de obsequiosidad es esa? En fin, es una suposición arriesgada, pero solo hay una cosa que me gustaría preguntarte. ¿Eres uno de los Shudrak? Subaru. ¿Shudrak? Esa era la pregunta del joven imperioso, Todd, pero Subaru nunca había oído esa palabra antes. Irónico, pensó Mizelda, sabiendo que él se convertiría en uno de las suyas. Mizelda agudizó el oído. Quería prestar plena atención a lo que iba a suceder ahora. Sin embargo, tan pronto como Todd escuchó a Subaru responder devolviéndole la pregunta, se llevó una mano a la frente y dijo: Todd, ¿ves? Ya lo sabía. Por tu reacción me di cuenta de que no tienes nada que ver con ellos. Subaru. Oye, espera. Todavía no he contestado nada. No te estás precipitando demasiado. Todd. Para nada. Nadie mentiría si le preguntaran sobre su propio clan guerrero. Ni siquiera aquellos que nunca han oído hablar de él. Así que, aunque nos digas que eres Shudrakiano, nadie te va a creer. Subaru. Aunque sus palabras parecían concluyentes, no sonaban a farol. Ni siquiera Subaru pudo rechazarlos. La forma en que Todd lo había expresado, con tanta convicción, fue realmente persuasiva. Pero en ese caso, Subaru, ¿qué son exactamente estos Shudrakianos? Todd. Son las personas que estamos buscando. Están en algún lugar de ese enorme bosque, en la jungla de Budeim. Si lo pensaba detenidamente, Mizelda estaba observando el proceso de recolección de información en este instante. Cuando Subaru obtuvo las posiciones de cada tienda de campaña y guardia, usadas en el futuro ataque. La líder de la tribu, que no teme la lucha a muerte, llegó a sentir punzadas discretas de agradecimiento. Si ese campamento hubiera logrado encontrar su tribu, ¿no sería su fin? A lo que le llevó a pensar, debería poner en cuestionamiento el valor de su tribu, si sus vidas consumadas fueron reescritas en una nueva línea temporal. El punto de ver todo esto desde la postura más neutra posible era hacerse una idea. Tanto para ella como para la tribu Shudrak. El valor no era todo lo que se jugaba en esta ecuación. De hecho, creo que he sido extraordinariamente precipitada, hermana. Disculpa, hablé sola. Mizelda agarró su cabeza. Cansada de ser pesada en su actitud y hacia quién dirigía esta actitud. Todd respondió a la pregunta de Subaru y señaló detrás de él. Sin embargo, Subaru tenía las manos y los pies atados, así que no podía mirar hacia atrás con facilidad. Entonces Todd le puso la mano en el hombro y le dijo: no hay nada que hacer, y lo hizo girar. Subaru. La jungla de Budeim. Todd. Todo el lugar desde aquí es bosque. Va a llevar muchos años, o lo que sea, explorarlo bien. Aunque Todd murmuró esas palabras sin energía, lo que quería decir era comprensible. Aquel era un bosque inmenso. Subaru. No va a ser eso prácticamente imposible. Por lo menos. Todd. ¿Tú también lo crees? Pues no, la verdad es que me he rendido. Si tardo años en volver a casa, mi prometida acabará alejándose de mí, ¿sabes? Las penas de un soldado que había sido separado de su amada y enviado al campo de batalla. Las palabras de Todd hicieron que Subaru sintiera algo parecido, despertando en él cierta compasión. Sin embargo, esta compasión no duró mucho, ya que en ese momento estaba separado de la persona que amaba. Además, el problema que tenía entre manos era mucho más grave. Emilia y las Rem sintieron punzadas en el pecho. ¿A quién hacía referencia exactamente? Subaru. Oye, Todd-san. En tu opinión, creo que he respondido con sinceridad.
Así que me gustaría mucho que tú también cumplieras tu promesa. Todd. ¿Me estás pidiendo que te deje ver a una mujer, cuando hay una persona que lamenta no poder ver a su prometida? ¿Qué corazón de piedra tienes? Bueno, pensó Rem, al menos, la quiere de verdad. Eso fue un alivio. Sin sustento final que termine por estabilizarla. Pero un alivio al fin de cuentas. Subaru. De ninguna manera quiero oír eso del acompañante de un tipo que le pisa los dedos rotos a un herido. Todd. Jaja, eso seguro. Subaru es interrogado por el cuchillo que tiene. Subaru agradece en silencio al sujeto que se lo dio, pues Todd piensa que él es alguien importante debido al cuchillo y por eso decide ser generoso. Aunque, al pensar en el objeto pulsante, une puntos en su mente. Se da cuenta del emblema del cuchillo y su relación con la bandera ondeando, sabiendo que está en el imperio de Boyachia. Subaru. El sagrado imperio boyachiano. Ahí está. Natsuki-san se dio cuenta, Otto rogaba que, ya con esa información, maniobrase bien sus cartas. Él, junto a otros personajes de Lugúnica, esperaban que Subaru se hiciese consciente de dónde estaba antes de que fuese demasiado tarde para enmendarlo. Mientras esos miembros rogaban, había dos que pensaban que no sería tan fácil. Rem recuerda cómo se reencontró con él. Con el mismo cuchillo incrustado en su hombro. Esto no iba a acabar nada bien. Y si ella no intuía mal, la razón de eso era, no, Natsuki Subaru no es tan tonto. Abel recordó mejor que nadie cómo sus caminos terminaron cruzándose otra vez. Nació de un conflicto. De ese chico de ojos aterradores siendo punto de mira del ejército. Pero de verdad fue porque él reveló su procedencia. Viendo cómo funcionaba su habilidad, ya había trazado algunos puntos sobre su forma de ser. No podía ser tan crédulo como para ceder información a la ligera. Salvo si estuviese drogado, claro, esas palabras se le escaparon sin siquiera darse cuenta en el preciso instante en que había puesto sus ojos en la bandera que ondeaba junto a la tienda. Al oír el murmullo de sorpresa de Subaru, Todd levantó un poco las cejas y entonces, Todd. Larga vida a Boyachia. Subaru. Guau. Una voz resonó repentinamente justo detrás de él, dejando a Subaru desconcertado. Dio un respingo de sorpresa, lo que provocó que Todd se riera de su reacción. Por el amor de Natsuki-san. La piel de Otto se le puso de gallina. Era un terrible mal cuerpo el que le sacudió, no dejes que te noten. Todd. Jajaja. ¿Qué pasa con esa reacción? Tú fuiste quien lo mencionó. Subaru. Larga vida a Boyachia. Todd. Larga vida a Boyachia. Aunque desconocía por completo esas acusaciones, en cierto modo las comprendía. Siempre que mencionabas en voz alta el sagrado imperio boyachiano, respondían. ¡Viva Boyachia! Era lo que estaban acostumbrados, parte de su credo nacional. Y así, Subaru ahora sabía una cosa más. Subaru. No puedo revelar a la ligera que soy lugunicano. Gracias Odd, en la sala se echó una exhalación profunda. Un dolor menos del que preocuparse. Entonces, ¿qué fue lo que condujo? Vincent estaba más intrigado. Sí, era una buena elección y respuesta no exhibir su posición. Pero eso volvía más intrigante el cómo se desmoronó su buena presentación. Subaru. Tras haber leído los libros de historia de este mundo, Subaru conocía de sobra las tensas relaciones entre el reino de Lugúnica y el imperio boyachiano. Hace más de 400 años, ambos países libraron numerosas guerras por el control del territorio. Desde que el reino de Lugúnica selló un pacto con el dragón divino hace 400 años, ambos países se han mantenido alejados de cualquier conflicto importante. Sin embargo, desde entonces se habían producido algunos enfrentamientos esporádicos a pequeña escala, e incluso ahora, no cabía duda de que ambos países se encontraban en estado de guerra fría. Había oído que, antes de que se anunciara el inicio de la selección real, se habían tomado medidas para evitar que el imperio aprovechara la situación para declararles la guerra. ¿Qué sería de él si les dijera que formaba parte de la nobleza lugúnica, aquí mismo, en el imperio boyacio? Le habrían dado una paliza. Le habrían robado sus posesiones. Lo habrían asesinado. Y quién sabe qué más cosas. Flop, si no fuera por Medium, habría pasado por horribles experiencias que ya conocía por habladuría popular. Por eso, comprendía que su esposo Kun fuese un mentiroso por necesidad. Era la manera de pelear contra este mundo. Todd. Oye, ¿qué pasa exactamente? ¿Tus piernas y tus dedos también son inútiles? Subaru. No, no es eso. Es solo que cuando te oí decir viva Boyachia. No pude contener los escalofríos de asombro que brotaron desde lo más profundo de mi pecho, Algo andaba mal. Algo andaba terriblemente mal.
El cuchillo seguía ahí. En su funda. Seco. Su hombro estaba intacto. Sin herida ni sangre. Y la actitud de Todd no concordaba con la que tendría en breve. ¡Wow! Espita empezó a darse cuenta. Porque desde donde estaba Subaru, ella ya era capaz de verlo. Todd. Ah, ya veo. No hay nada que hacer al respecto. Es natural que te impacte profundamente cómo es el imperio, dado que estás relacionado con la nobleza imperial. Yo era el que carecía de consideración. Subaru. Jaja, bueno, jajaja. ¿Dónde está? ¿Dónde está la marca? ¿Dónde está el dolor? ¿Por qué se sentía angustiada por su ausencia? El hecho de que esté no sería bueno en verdad, pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto era eso, no es así. No, no, no. No debía ser la primera explicación. A lo mejor ella se despistó un momento y fue ahí cuando lo apuñaló. Debía ser eso. Por favor, debía ser eso, aún había tiempo, aún. Se puede dar por sentado que su as bajo la manga, es decir, revelar su posición social y regresar al dominio de Matters, fue bloqueado. O tal vez un ciudadano sensato del imperio respetaría su posición, pero, no, no lo había. ¿Qué demonios se había dicho antes? Que esto era verdad. Y si era verdad, lo que debía era encararlo. Ya sabía que eso sería recurrente. Que ese muchacho, tan metido en su idea de ser un héroe, lo habría hecho por ella. Pero esta fue la primera vez que lo estaba viendo, Subaru. Las probabilidades estarían demasiado en mi contra si me arriesgara con esas dos opciones. Todd. ¿De qué te quejas? Mira, tu tan esperada reunión. Subaru. Ah, el momento donde Rem sintió que tan frágil había sido su vida hasta ahora. No recuerdo esto, alcanzó a murmurar, paralizando a Ram a su costado. Subaru, que iba arrastrando los pies, fue empujado por la espalda y, acto seguido, recibió una palmada en el hombro. En cuanto Todd le contó eso, levantó la cabeza de inmediato. Al hacerlo, lo llevaron a unas celdas de hierro situadas cerca de un extremo del campo. Dentro de una de esas celdas, todas alineadas de forma pulcra y ordenada, una chica estaba sentada desplomada. Subaru. Rem. Rem. HK, eres tú. Tras encontrar la figura de la chica que buscaba, Subaru voló hacia la celda. Rem lo vio y frunció el ceño, sin dejar de mirarlo con la misma hostilidad. Rem quisiera darle un golpe a su antiguo suyo. Una ofensa y un retorcido espejo de lo que ella quisiera para Subaru y sus amigos. Un alguien que desconocía incluso el amor inmerecido que se sentía por ella. Era muy extraño. No merecía ese cariño y de todos modos le fastidiaba que esa versión suya no lo entendiese. ¿Qué dijiste, plebeya? Priscilla, sonriendo, se dirigió a la Rem paralizada desde el otro lado del teatro, viendo que vocalizó algo inteligible pero bajo una expresión perturbada. Vincent secundaba la atención de Priscilla, sabiendo que si alguien podía notar discrepancias, era esa prisionera. Esto no, luchó por hablar. Su lengua se trabó. Luchó por liberarse de su sentimiento de incompetencia, pero cada intento de fracaso solo le pesaba más. Habla. Por favor, habla, era el pensamiento que explotaba con violencia. El estrago de un patetismo que podría usarse para la victimización. Y no quería verse como una víctima. Habla, maldita sea. Quien habló no fue otra más que Rem, quien ni le quiso dirigir la mirada mientras acercaba a Subaru a su pecho. HK. Rem reaccionó. Alzó su mirada y apretando sus párpados, aclaró, esto no lo recuerdo. Todos ya podían pronosticarlo. De todas las variables horribles que podían estar en juego, esta era la más terriblemente presente. Al fin y al cabo, la muerte está en todos lados. Aunque los de Boyachia recibieron esta afirmación con mayor afirmación, los de Lugunica la aceptaron en silencio. Ya se lamentaron mucho previamente. No hacía falta más que seguir. Bien, fue lo que emitió Emilia antes de seguir viendo, ganándose la mirada confusa y conflictiva de Rem. ¿Qué era peor, que ellos no la reprocharan o que ella no pudiese castigarse como era debido? Porque esto no tenía excusa, no. E iba a ir a peor. Sin embargo, no le importaba. Siempre y cuando, en primer lugar, pudiera comprobar que ella estaba bien, Subaru. Oh, gracias a Dios. ¿Te hicieron algo? ¿Estás en algún lugar? Buah. Todd. Vaya, eso parece que va a doler. Como Subaru caminaba arrastrando los pies rápidamente, estos se enredaron y cayó hacia adelante. Como no podía usar las manos para sostenerse, se estrelló de cara contra la celda de hierro. Mimi, Etaro, Garfield, Meili, Schult, y hasta Tibei se habrían reído de no haber sabido el contexto. Qué triste.
Todo lo que estaban contemplando eventualmente sería borrado. Rem. Espera, ¿qué pasa con eso de repente? Subaru. Ah, nada, lo siento, yo no quería asustarte, Rem. Como si fuera a serlo. Deja de mirarme por encima del hombro, por favor, tu nariz, tus dientes y demás estaban bien. Subaru. ¿Eh? ¿Estás preocupado por mí? Rem. ¿Qué? No. Todd. Muy bien, entiendo que esta es una reunión bastante emotiva, pero ustedes dos no están del todo de acuerdo, ¿no? Veamos, entonces, debes ser Rem, ¿verdad? Rem. ¿Quién sabe? Todd. Oye, qué fastidio. O sea, tiene que haber un límite para lo terco que puedes llegar a ser. Rem le devolvía la misma frialdad a esa Rem con sus ojos hechos profundos fosos de las Marianas. Su furia iba acrecentándose con el ímpetu de un tsunami. Quería destruir lo que pudiese con sus manos para saciar lo que era todo esto. Todo este maldito desastre. Así que, mientras durase la pantalla, sería la gentil y débil muchacha que amaba al pelinegro. Después de ello, no sabía qué haría. De solo imaginarlo se cansaba. Rem se muestra hostil a Subaru. Ella parece tratarlo con la distancia que la ha caracterizado desde su reencuentro. Subaru entonces se entera que ella fue hecho prisionera tras golpear a los hombres de Jamal, así que es normal que termine así. Subaru se lamenta, pero Todd le anima y le insinúa un buen trato gracias a que Subaru viene de la nobleza imperial, sacando el cuchillo de su supuesto origen noble. Un buen golpe de suerte para poder escapar se ha abierto. Al hubiese querido decir qué buenas estrellas. De no ser por el contexto revelado. Es más. Ahora solo cabría maldecir su suerte. Sus estrellas seguían siendo malvadas. Esto es un espectáculo bochornoso. Un hombre cuyo destino ya está sellado en nuestros ojos. No obstante, ¿qué significará esta derrota para ti, como siempre? Priscilla no se sentía interesado por su fracaso. Era más bien la habitual expectativa de que supere lo dictado y se vea cómo procedió. Aunque cargase con un desastre de mujer y una susodicha arzobispo. Pero más que todo eso, era el enfrentarse en sí al imperio y sus costumbres. Porque había un algo más que la gente de la sala, exceptuando uno que otro espectador, no estaba midiendo. Y es que, ¿cómo será el choque de Natsuki Subaru contra un mundo que es su opuesto completo? Subaru se atreve a preguntar si hay posibilidad de irse. Todd quisiera decirle que sí, pero no es tan sencillo. Su campamento no es el único y hay varios otros alrededor del bosque. Podrían capturar tanto a Rem y Subaru otra vez y correrían peor suerte. Así que, Todd le propone volver en un convoy de suministros que vendrá en unos días. Las cosas pintaban tan bien. Después de desastres sucedáneos, sería esperanzador que el fin sea feliz. Con una solución pasible y que no represente para Subaru una tortura tras otra. Priscilla agitó su abanico con sus humores en estado volátil. Una dama como ella no escupiría, pero necesitaba un trago para sacarse el mal sabor de boca. Hizo un gesto y Aldebarán fue a por una botella nueva de vino tinto. Ella no quería pensarlo mucho, porque darle demasiadas vueltas a la molestia de la situación haría que la poca diversión a su alcance resulte envenenada. Era particularmente ajeno a su persona. O al menos a la persona habitual que trata con gente. En lo que a ella le respecta, Subaru era un chico torpe que no veía su propio valor. Un jovenzuelo estúpido si le preguntasen, pero más determinado que cualquiera. Verlo en el intento de ganar era tanto incómodo como emocionante. Una paradoja viviente. Priscilla quisiera solo disgustar de la adversidad a la que Subaru hará frente a nivel físico y a un nivel ético. Así que callará las escondidas preocupaciones que le despertaba. ¿Desde cuándo se preocupaba por él? Subaru. Rem, ¿estás de acuerdo con su plan? Rem. Rem no le respondió, su rostro seguía girado hacia otro lado, con gesto de angustia. Sin embargo, no lo rechazó directamente, así que probablemente no tenía objeciones ni alternativas en mente. Él simplemente lo interpretaría como un tierno gesto de rebeldía por su parte. Todd. Ustedes dos tienen una relación extraña. ¿Qué clase de personas son? Subaru. Pueden considerarnos vagabundos o viajeros. Rem es mi amada, y a la otra chica con la que estábamos no la conozco. Rem. ¿Sigues diciendo esas cosas? Al oír la pregunta de Todd, la desconfianza de Rem se intensificó. Subaru también pensó que se había equivocado, pero, por otro lado, no quería reconocer a Louis como uno de sus compañeros. Honestamente, él estaría totalmente a favor de que el imperio se la arrebatara. Declararla como amada le habría agitado el corazón en otras circunstancias. Rem no pudo sentirse feliz. No por completo.
¿Por qué tal declaración la ataba a ella? La responsabilizaba de ella. Y eso no era romántico, era peligroso. Subaru. Lo que me recuerda que no la han metido en una celda junto con Rem. ¿A dónde fue? Rem. La llevaron para que la atendieran. Parece que se cortó la frente en algún sitio cuando nos tiramos al río sin pensarlo 2 veces. Subaru. ¿Tratamiento, tratamiento? Subaru reaccionó con asombro al escuchar la respuesta de Rem, quien había desviado la mirada. Luego, su expresión se tornó seria y saltó hacia la celda. Miembros de la sala se tensaron. La niña que estaba en este cine se suponía inocente. Puede que por un daño que sufrió en la atalaya. Pero ¿qué pasaría si ella se ha mantenido inocente porque nunca se pudo recuperar? ¿Qué pasaría si todo este bucle es resultado de curarla, en primer lugar? No tenían pistas para dar con la causa del fallo en esta línea del tiempo. Si había alguien a quien culpar, dejen de mirarla, lo soltó Rem. Aunque agotada anímicamente con todo lo que sucedía, no impidió la defensa de Su. Se negaba rotundamente a seguir permitiendo los juicios. Rem, mi increíble yo entiende que esa niña sea inocente. Pero eso no, Garfield-kun. Si Spica-chan hizo algo malo, entonces será porque dejó de ser Spica y volvió, a sea lo que sea que fue antes. Pero Spica no ha hecho nada que merezca esto, fue el convencimiento en su voz, fortalecida por instintos de los que ella aún aprendía, lo que acalló los miramientos innecesarios. Subaru. ¿Dijiste tratamiento? Rem. ¿Qué? De hecho, lo hice. ¿O acaso dices que no quieres que esa chica que detestas reciba tratamiento para sus heridas? Subaru. Tampoco te equivocas en eso, pero ese no es el problema. Oye, Totsan. ¿Dónde están atendiendo a esa maldita de Louise? ¿En qué tienda de campaña? Subaru se había dado la vuelta, lo que provocó que Todd reaccionara con un sorprendido que... en respuesta a su actitud amenazante. Sin embargo, no comprendía en absoluto la gravedad de la situación. Subaru lo agarró por los hombros y volvió a preguntar. ¿Dónde está ella? Todd. Si está recibiendo tratamiento, estará en esa tienda de campaña con una bandera roja. Pero, ¿qué te pasa tan de repente? Subaru. Como sea, todos van a morir. Vincent se mantuvo impasible a vez, aunque supiese los infundados que eran los temores de la sala. Veía francamente imposible que algo sobre el antiguo monstruo del pecado hubiese quedado. No por confianza, la confianza no era un don suyo. Era más bien por la certeza de que no había nada actuado en ella. Una resolución puramente racional. En cualquier caso, mientras veía correr a Subaru a la carpa tras despedirse torpemente de Todd y Rem, decidió prestar más atención que de costumbre. Por aquí era donde empezaría a entender cómo es que fue perdonada. Subaru miraba a su alrededor buscando la tienda roja. Al oír que Louise estaba recibiendo tratamiento, la peor posibilidad cruzó por la mente de Subaru. Es decir, la posibilidad de que Louise, que parecía haber perdido la razón de alguna manera, volviera a la normalidad con el tratamiento y fuera restablecida como una de las arzobispas del pecado de la gula. En ese caso, ni Subaru ni la amnésica Rem podrían hacerle frente. Incluso si Todd, Jamal y la gente del Imperio en este campamento se unieran, probablemente habría muchísimas bajas. No iba a permitir que eso sucediera. La impaciencia llenaba la mente de Subaru, como si dijera: eso nunca debe suceder. Wow, fue duro. Pero aceptable. Spica no podía rechazar ese deseo de su padre. Ella tampoco quería saber quién fue Louis Arnett. Así que lo animó. Lo animó con todas sus fuerzas. Entonces, se giró hacia una tienda roja que le había llamado la atención y se dirigió rápidamente hacia ella. Subaru. Lo siento. ¿Hay aquí un mocoso vil de pelo dorado? ¡Agua! Una bala dorada salió disparada desde el interior a una velocidad vertiginosa en el instante en que intentó abrir la solapa de la tienda. Fiel a su propósito, le dio de lleno justo delante de sus narices, en el centro del cuerpo, provocando que tanto su conciencia como la parte superior de su cuerpo se sacudieran violentamente. Y así, cayó de bruces. Como resultado, terminó apoyando su mano izquierda en el suelo, en un movimiento instantáneo. Su mano izquierda, donde tenía 3 dedos rotos. ¡Wow! Spica aquí, cuidado con la mano de Subaru-ki. Suelta a mi contratista, niña estúpida. Maestro. Mocosa, solo yo puedo saltar sobre mi maestro. Spica-chan. Un griterío por el dolor fantasma de ver los dedos rotos ser más malformados de lo que ya están. Algunos, como a lo Ricardo, sacudieron una mano para sacarse la escalofriante sensación que alguna que otra vez soportaron en batalla. Subaru.
Ya. Louis. Uaa. La conciencia de Subaru se tambaleó por el intenso dolor. Allí estaba un demonio, regodeándose, chillando alegremente mientras estaba ahorcajada sobre Subaru, quien escribía agonizando. Louis. Subaru. KHHA. Todd. Vaya. ¿Usaste la mano izquierda? Eso sí que es duro, pero por lo que veo, esta chica parece estar como siempre. Incluso le han curado la herida de la frente. Petra quisiera vendarle la mano. Quisiera no escuchar más sus lamentos. Que sea feliz siempre. Que sea más común escuchar su risa a sus alaridos. La campesina de la Arlan no podía pedir algo muy difícil. De todas las personas que se lo merecían, él no debería tener obstáculos a eso. Lejos de dirigir su rabia a la niña rubia, Petra entendió que esto era más una burla del destino a su. Demasiados males consecutivos era ya una jugarreta sucia. Muy sucia. Y siendo ella una chica que va contra el mundo, no podía simplemente ignorar esta serie de coincidencias. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo lo dejarían en paz? Repetir estas súplicas no tenían sentido. Pero la chica no hacía más que repetirlas por si la casualidad se compadecía. Todd alcanzó a Subaru, que se retorcía de dolor, y con cuidado levantó a la alegre Louis de su pecho. Louis agitó los brazos y las piernas mientras soltaba un aú. Pero Todd no le prestó atención. Tal como Todd había dicho, Louis tenía una venda alrededor de la cabeza. Parecía que le habían aplicado algún tipo de tratamiento para la herida en la frente. No con magia, sino con técnicas básicas de primeros auxilios. Subaru. ¿Es eso cierto? Así que a eso te referías con tratarle la cabeza. Estaba tan seguro de que curarían su herida con magia que se puso muy nervioso. Sin embargo, con el método al que habían recurrido, la curación no trataría ningún aspecto que él no deseara tratar. Desconociendo por completo qué le pasó al arzobispo, Félix de todos modos intuía sobre la naturaleza de ese. O más bien, era de los pocos en la sala que se empezaba a plantear un dato crucial. ¿Por qué Louis Arnett perdió sus memorias? Gente como Priscilla consideraba que se revelaría tarde o temprano. Razón de que ignore una pregunta que sería tediosa de plantear sin datos para respaldarlo. Otros lo atribuían a un trauma. Una Louis Arnett atormentada por el dolor hasta que su mente se terminó quebrando. Y otro sector simplemente pensaba que usó su autoridad para borrarse el trauma. Quedando así hueca de pensamiento. Pero eso era insuficiente. Félix podía sentir una antipatía y desconfianza en la fuente de los males de su señora, mas sus instintos le gritaban que esto era Fue su autoridad. ¿Fue culpa de Subaru? ¿Y cómo perder la memoria se relaciona con despertar en la habitación verde con un cuerpo físico? En estos momentos, quisiera preguntarle a la Ren del futuro si podía inspeccionarla. Dudaba ser aceptado, pero su curiosidad ya había nacido como para morir pronto. Todd. Tratas a esta chica que está tan apegada a ti como si no la conocieras, mientras que la chica que consideras tan preciada te trata con tanta frialdad. No lo entiendo del todo, pero suena a un auténtico desastre. Subaru. No puedo negarlo. Casi no hay nadie que se meta en tantos líos como yo. Subaru se siente agradecido, de todos modos, de que sigan con vida. Ahora le quedaba esperar el convoy. Sin embargo, pese a que Todd promete protegerlos hasta entonces, les pide trabajar en el campamento. Subaru sabe que vivir de gratis en una campaña militar era demasiado esperar, así que está de acuerdo con trabajar. La escena cambia a otro recuerdo del pasado previo al arco 3, donde Subaru y Roswaal tuvieron una conversación sobre la magia curativa, su importancia y los problemas que derivan de depender de su uso. Importa porque en el campo de batalla puede salvar una vida, y Roswaal resalta cómo ha entrenado a Ren para que se enfoque en su manejo. No obstante, Roswaal señala que su excesiva dependencia hace que algunos pierdan la tolerancia al dolor, a lo que Subaru afirma que él buscará aguantar el dolor en cuanto pueda en el momento. Y pensar que has cumplido con tu promesa, Roswaal no se refería al dolor actual. Era más el extenuante río de alaridos perdidos que Subaru ahogó. No solo por la imposibilidad de contarlo, sino por la tenacidad de callarlo y resistir cuando no había momento para llorar. Al margrave se le encogió el corazón. Realmente, él era un monstruo. Un verdadero monstruo cuya capacidad para sufrir podía ser superada por la tortura a la que sometía a sus objetivos. Y eso no quitaba que hacerlo no dejó de ser desagradable en ningún punto dado. Esa reticencia a vaciarse, ¿fue alguna vez la pizca de un alma humana? ¿O el eco roto de quien solo quería fallar en secreto?
No quería verse sacudido por la verdad detrás de esas preguntas. No daría marcha atrás aunque tuviese que ser igual o peor. Aún así, bajó la mirada en un reconocimiento silencioso hacia un oponente que, de primeras, era capaz de odiar y apreciar a la vez a tal despreciaba ser. Cuando regrese mi maestra, él pagará. Hasta entonces, deberá hacer frente a la compasión inmerecida de otros. Natsuki-san, para que Rosuaal sea un recuerdo amable a estas alturas. Debe sentirse muy solo, ¿no? Subaru. Ugh. Vamos, aprieta los dientes contra la férula o algo. Esto va a doler mucho. Todd coloca tablas para fijar el dedo. Le da de beber un mejungo a Subaru que ayudará a su cicatrización. Tras eso, hablan un poco sobre la magia curativa. Resultando para Todd peligrosa al no permitir que se curen las heridas si es que el enemigo no quiere. Subaru no lo ve tan así, pero entiende vagamente su razonamiento. Rem se estremeció. Que él no lo ve tan mal. Eso no dejó de sentirse mal nunca, debería odiar la magia curativa, tanto como debería de odiarla a ella. Ya, el sanador de la sala se acurrucó en su asiento con un ligero temblor. La mirada preocupada de Crush inspeccionó cómo por poco se encogía al completo en su asiento por la vergüenza. Después de la experiencia del Arco 2, Félix dejó de creer posible volver a usar la magia curativa contra cultistas. El solo hecho de reimplanteárselo le generaba terror. Todd. Pero, si ese es el caso, ¿no debería la jovencita dentro de la celda ser también una de tus compañeras de viaje? Pero incluso así, ¿por qué te regañan tanto? Subaru. Supongo que fue un accidente imprevisto. Antes estábamos bastante de acuerdo, pero ahora las cosas se han vuelto completamente unilaterales, por una razón u otra. Le agradecería que considerara el futuro a largo plazo. Todd. Por mí está bien, pero parece bastante difícil para ti, pero, en ese caso, Speak aquí, Medium se sintió conmovida. Parecida a Yorna, la cual podía ver el aprecio de la niña en Subaru. Spica, Tanza se detuvo en la expresión distante de Subaru y la comparó con la versión de su tiempo. Eran fundamentalmente distintos en la mirada que dirigían a la misma niña. Algo que le hizo preguntarse. ¿En algún punto, él pudo mirarla a ella de la misma manera? Chaos Flame. La cuna de su encuentro. La cuna de su querido hogar. La cuna de su imprudencia más grande. Todd no profundizó demasiado en las complejas circunstancias que rodeaban a Subaru y Rem. En cambio, desvió la mirada mientras se cepillaba la barbilla. Todd miraba el brazo derecho de Subaru, que este último ignoraba deliberadamente. ¿Y llevaba un buen rato aferrado a él? ¿Ah? Fue Louis quien dijo eso con expresión inexpresiva y una mirada atontada en su rostro. Ella seguía aferrada al brazo derecho de Subaru, sonriendo como si algo le resultara divertido, mientras de vez en cuando jugaba con sus dedos, enredaba su cabello alrededor de ellos y hacía lo que le daba la gana. Beatrice infló sus cachetes en una mezcla de fastidio, sospecha, y envidia. No quería a esa niña cerca, aunque ya empezaba a darse cuenta de las diferencias con la arzobispo del Arco 6. Simplemente era imposible, no era posible verla sin separarla de su del pasado. Rem sintió un cosquilleo en su pecho cuando vio a Spica tan aferrada a ese hombre. Una intuición buena en medio de la revelación de la muerte. Hasta este momento, le fue incomprensible por qué pudo encariñarse de Spica de la noche a la mañana. Y si pensó que el cambio fue solo una de esas incomprensibles hazañas de ese hombre, no podía estar más equivocada. Solo le faltaba una pieza de información. Un tiempo cuyo conocimiento se había reescrito como para ser comunicado. Todd. Obviamente no tienes edad suficiente para que sea vuestra hija, ¿verdad? ¿Qué es ella para ti? Subaru. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Es solo una desconocida. Aunque estoy completamente seguro de que no es una buena persona. Todd. Estás siendo duro, pero la señorita en su celda parece preocuparse por esta chica, ¿no? Subaru. Eso es lo que resulta tan problemático. Tras escuchar a Todd señalarle eso una vez más, Subaru suspiró, dándose cuenta de lo complicada que era la situación en la que se encontraba. En ese momento, los sentimientos de Subaru hacia Rem eran completamente inútiles. Ahora que había perdido la memoria, la actitud fría de Rem se debía principalmente al desdén de Subaru hacia Louis. Sin embargo, Subaru no podía aceptar a Louis, aunque sabía que esa era la causa. Era obvio. Era una arzobispa del pecado, una persona de pura maldad. Alguien con quien jamás podría llevarse bien. Y aún así se llevó bien con ella. Por lo que respecta a Otto, de su parte sería más difícil. O al menos para el de la pantalla. El Otto actual juzgaba pero no señalaría al no haber sufrido las heridas de Pristella.
A lo mucho, estaba francamente exasperado por el cambio absoluto en la mentalidad de su amigo. Era su mayor virtud, igual que el mayor peligro. Pero Otto aceptaba, de todos modos, lo estúpido de seguir condenando a quien por alguna razón recibió perdón y hasta reconocimiento del imperio vecino. Subaru. ¿Cómo está pasando esto? ¿Qué demonios estás tramando? ¿Qué demonios quieres de mí? Louis. ¿O no? Todd. En cualquier caso, ella es una de tus compañeras de viaje. No importa a dónde vayan, deberían esforzarse por mejorar un poco más su relación. Subaru. ¿Para quién es ese albice? Todd. Bueno, depende de ti cómo lo tomes. Todd se puso de pie, ladeando la cabeza con confusión ante una palabra que nunca antes había oído. Oh, un consejo. El que habló primero fue Cecilus, ganando a Aldebarán y a Beatrice a la par. Beatrice refunfuñó por perder. Aldebarán solo bajó y subió los hombros con indiferencia. Estaban en la tienda destinada a la sanación, así que probablemente la gente de allí preferiría que no se quedaran mucho tiempo charlando. Subaru siguió a Todd, con Louis aún aferrado a su mano derecha. Todd le pidió organizar la tienda para que esté lista una vez lleguen los suministros, cosa que él acató sin miramientos. Le parecía un precio justo. Lastimosamente, Spica lo acompañaba y se aferraba a su brazo con insistencia, siendo incomprensible para Subaru cómo sentirse al respecto. Así fue entonces, bueno, ya era previsible. La información tan detallada del campamento fue fruto de este. Uno en el que la posición de mero mozo ya entregaba en bandeja de plata la distribución completa de todo un ejército. Vincent cruzó sus piernas y analizó fríamente todo. Porque más allá de un infortunio, no dejaba de ver un arma poderosa en las manos menos esperables e irónicamente más aptas. Era gracioso, incómodo y a la vez reconfortante por fin pensar con claridad. Natsuki Subaru era el más confiable para poseerlo. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.